Bienvenidas y bienvenidos a Comunidad Daxi, un espacio para compartir el conocimiento, la investigación y los temas de actualidad que impactan a nuestra sociedad desde la perspectiva académica y profesional. Yo soy Ana Gavilla y les doy la más cordial bienvenida al programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. A nombre de todos los que formamos parte de este proyecto, agradecemos a quienes nos sintonizan todos los lunes en punto de las 17 horas en el canal 35.1 de televisión abierta, así como en el canal 35 del sistema de cable local, y también véanos a través de los canales de TV UJAT de Facebook y YouTube, y por supuesto también escúchenos a través de la estación de Radio UJAT en la estación 96.1 de su FM, gracias a la transmisión simultánea que realiza el equipo técnico de la Dirección General de Comunicación Social de nuestra universidad. En esta ocasión nos adentraremos en un tema de gran relevancia para comprender la historia de nuestra institución y particularmente la evolución de la enseñanza del derecho en Tabasco. A través de la mirada y de los conocimientos de profesores investigadores de la Daxi, que nos ayudarán a conocer los antecedentes, acontecimientos y personajes que marcaron el desarrollo de los estudios jurídicos en nuestra entidad. El tema de hoy es Historia de la Escuela de Derecho en el Instituto Juárez de Tabasco. Acompáñenos a lo largo del programa porque va a estar muy interesante. No se despegue de su pantalla porque ya comienza Comunidad Daxi. ¿Te has preguntado cómo se construye el conocimiento que transforma nuestra sociedad? Prepárate para adentrarte en el corazón del saber, porque ahora abrimos las puertas a la sección donde la curiosidad no tiene límites, donde la investigación y la academia es la clave para conocer los misterios del mundo que nos rodea. En Investigación y Academia queremos destacar los logros de nuestros estudiantes, la dedicación de nuestros profesores, la vanguardia de nuestras investigaciones y el impacto de nuestros egresados en la sociedad. En la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades se encuentra el área de conocimiento más antigua de nuestra universidad, la licenciatura en Derecho, cuyo origen académico coincide con la misma fundación del Instituto Juárez en el siglo XIX. Hablar de la Escuela de Derecho del Instituto Juárez es también hablar de los orígenes de la formación profesional en Tabasco y de una institución que sentó importantes bases para la consolidación de los estudios jurídicos que hoy forman parte de nuestra universidad. Para cumplir con dicho propósito, hemos invitado a quien es decano y profesor investigador de la licenciatura de Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quien ha dedicado más de 30 años de su vida académica a investigar la historia de la educación en Tabasco y particular la historia del Instituto Juárez, así como la historia de nuestra universidad. Demos la bienvenida al maestro Héctor Valencia Reyes. Maestro, un placer tenerlo por acá. También para mí es un gusto estar aquí en este programa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y pues con gusto compartir el espacio con ustedes y con el maestro Vélez. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, maestro. También recibimos al docente de la licenciatura en Derecho, quien fue destacado con el busto licenciado Eduardo Alday Hernández en reconocimiento a sus trayectorias académicas y profesionales, además de difundir el legado del ilustre catedrático de nuestra Casa de Estudios. Él es el doctor Eusebio Guadalupe Castro Bertis. Bienvenido, doctor. Agradezco, maestras, la invitación y la oportunidad de compartir con el maestro Héctor Valencia, quien, como todos sabemos, ha dedicado su vida a la investigación de nuestra universidad. No obstante que él es de Jalapa, Veracruz, pero siempre ha estado, es más tabasqueño prácticamente que veracruzano. Qué bueno. Gracias, maestro. Gracias por estar aquí también, doctor. Sí. Gracias, maestros, bienvenidos. Para comenzar con esta mesa de diálogo, maestro Héctor Valencia, ¿qué significa la Escuela de Derecho en la historia de Tabasco? Primero como parte del Instituto Juárez y luego como parte de nuestra universidad. Bueno, suelo decir que
La Escuela de Derecho es el espacio educativo que más ha influido en la historia de Tabasco. Es la profesión que se aprendió en el Instituto Juárez y luego se aprendió en la Universidad Juárez de Tabasco y luego la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que más ha incidido en los procesos históricos, en el funcionamiento de la sociedad tabasqueña. Cuando digo esto, recuerdo que todas las reformas jurídicas que se hicieron en Tabasco desde 1878 hasta nuestros días tienen que ver con el quehacer, el esfuerzo, los conocimientos de aquellos que estudiaban Derecho, de aquellos que enseñaban Derecho y de aquellos que trabajaban en la Escuela de Derecho del Instituto Juárez y luego de nuestra universidad. También suelo decir que cuando hablamos de cómo funciona la sociedad tabasqueña, cómo se dan las relaciones políticas, cómo se integran las instituciones que se encargan de regular la vida de los tabasqueños, también tenemos que hablar de la Escuela de Derecho, porque los notarios, los abogados están ahí inmersos en el poder legislativo, en el poder judicial, algunas veces ocupando el ejecutivo y desde luego en aquellas instituciones que tienen que ver con el funcionamiento adecuado de nuestra sociedad. Y me parece que este año que cumplió los estudios de jurisprudencia específicamente 145 años, es un buen momento para recordar a todos los maestros, a todos los estudiantes, a todos los abogados y notarios que se formaron en nuestra institución, primero en el Instituto Juárez y después en la universidad, que realmente sobresalieron la vida pública y que realizaron contribuciones y aportaciones al desarrollo de Tabasco. Gracias, gracias maestro Por Héctor. nada. Adelante, maestro. Claro, y para complementar pues esta investigación histórica que usted hace, queremos saber desde su experiencia, doctor Guadalupe Castro Bertis, como docente e investigador, ¿qué recuerdos o experiencias, momento considera usted significativos de la evolución de la Escuela de Derecho y su contribución a la formación de generaciones de profesionales del derecho en Tabasco? Bueno, recuerdo en 1969, cuando ingresamos a la Escuela de Derecho de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Como todo joven, íbamos con la ilusión de forjar una carrera. Recuerdo a varios compañeros en aquel tiempo, pues entre ellos la flor más bella de Tabasco en 1971, Gladys Priego Gallegos, fue compañera de grupo, al igual que otros compañeros que estábamos llenos de ilusiones y conocimos, por primera vez nos aplicaron, llevábamos un bachillerato de 3 años que dependía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y luego nos aplicaron un examen de admisión y los que no pasamos el examen teníamos que esperar otra oportunidad. Entonces por primera vez nos aplicaron el examen de admisión y tuvimos la oportunidad de estar entre los selectos, ¿no? Wow. Y posteriormente conocimos, ya estando en la Escuela de Derecho, maestros de la calidad, por ejemplo, del maestro Antonio Campo Ramírez, que era un gran orador, un gran político y un gran amigo, porque precisamente el nombre de nuestra generación lleva su nombre. Y siempre convivíamos con él y a través de sus pláticas él nos ilustraba bastante, como si nos estuviera dando una cátedra. Fue secretario de Educación, Cultura y Recreación y en base a esa relación maestro-alumnos, muchos de los compañeros ingresaron a la Secretaría de Educación, Cultura y Recreación. Hubieron otros compañeros como la licenciada Violeta González Belueta, que fue secretaria de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia durante mucho tiempo.
conocimos cuando entramos a la Escuela de Derecho, estudiantes destacados, ya fallecida la maestra Alpuche, la Marta Alpuche Valdizón, era alumna destacada y la pusieron a dar clases del curso de propedéutico, al igual que al licenciado, entre otros, el licenciado Edgar Ascuaga Cabrera, que también era un alumno destacado. Wow. Y nos dieron esas materias. Ya después tuve la fortuna de tener a la maestra Marta Alpuche como magistrada y jefa mía en el Tribunal Superior de Justicia. Yo era secretario de estudio y cuenta. Y entonces todas esas relaciones que uno va haciendo con los maestros, por ejemplo, maestros destacados de la escuela, sí, sí. Maestro también Aníbal Vélez Somarriba, el maestro Sí. Sergio Álvarez Morales. Sí, y ahí lo voy a interrumpir un momento, doctor, Sí, porque vamos a ir a un correcto. corte promocional, pero al regresar vamos a seguir Correcto. hablando pues de esta historia de la Escuela de Derecho conocida en Tabasco, más bien en el Instituto Juárez de Tabasco. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Comunidad Daxi, quienes nos siguen a través de la señal de TV UJAT, radio y por supuesto las redes sociales de la universidad. Muchas gracias. Hoy seguimos conversando acerca de la historia de la Escuela de Derecho en el Instituto Juárez de Tabasco, con los catedráticos de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, el maestro Héctor Valencia Reyes y el doctor Eusebio Castro Vértiz. Adelante, maestra. Claro, precisamente en el bloque anterior hablábamos pues de esta primera impresión del Instituto Juárez y el doctor Eusebio Guadalupe Castro Vértiz pues nos platicaba ya de su experiencia, ¿no? Pero ahorita vamos a regresar con él porque antes de mencionarnos, doctor Eusebio, de todos aquellos personajes que brillaban en esa época, queremos ir con el maestro Héctor Valencia Reyes y preguntarle cómo iniciaron en Tabasco los estudios de aprendizaje académico del derecho en el contexto funcional del Instituto Juárez en el siglo XIX. Bueno, inician desde que se funda el Instituto Juárez en 1879. Primero inician con la carrera de notariado, que empieza a generar los primeros titulados desde 1880-81. ¿Se necesitaba en el Estado la carrera de notariado, maestro? Sí, porque a través del ejercicio de los notarios se elaboraban los contratos, sobre todo que tenían que ver con las compañías comerciales y con, digamos, incluso algunas compañías extranjeras que venían de Estados Unidos o de Europa a extraer materias primas a Tabasco. Esa es una característica de aquellos que van a estudiar Derecho en Tabasco. ¿Por qué? Porque durante todo el porfiriato y durante toda la historia del estudio del derecho se ha dicho que el derecho tiene que ver con elaboración de leyes, con estar presente en los conflictos entre los ciudadanos, con representarlos, etcétera, con lo que llama el marxismo la superestructura, el mundo de las ideas. Sí. Pero en Tabasco el derecho va a tener que ver con la economía también. Los notarios y los abogados van a ser los representantes de las casas comerciales y se van a convertir en operadores del comercio y a la vez los que van a legalizar estas relaciones comerciales. Y va a ser tan importante que para que, digamos, un nuevo proyecto político que viene con la revolución y luego con el garridismo tenga que desplazar a las antiguas clases sociales y a los antiguos grupos sociales, va a tener que desplazar también a los abogados y a los notarios. Por eso es que se va a cerrar la carrera de notariado y jurisprudencia en 1919, porque los notarios y los abogados serán los operadores realmente de lo que llamamos en teoría política
aquellos que representan al Estado, es decir, aquellos que tienen el capital económico y que por lo tanto inciden y deciden sobre el capital político. Entonces, desde que inicia el Instituto Juárez, se inicia con la formación de notarios, luego se inicia con la formación de abogados, la carrera de jurisprudencia, aunque se aprueba desde 1878, el primer plan de estudios, realmente empieza a funcionar hasta 1881. Y se estudiaba notaría en 3 años y luego se estudiaba jurisprudencia en 5 años. Y en los archivos de nuestra universidad tenemos las actas de examen de estos primeros titulados y tenemos un sinnúmero de documentos que nos dicen quiénes eran los alumnos, quiénes eran los maestros. Desde luego, los maestros estaban representados por Arcadio Centella, que era abogado, Manuel Sánchez Mármol y el licenciado Serapio Carrillo. Y posteriormente se fueron incorporando otros abogados como Joaquín Demetrio Casasus, y desde luego también tenemos incluso el primer titulado en el campo del derecho, que está publicado en este libro, que es Guido Pedrero. Ahí está su acta de examen profesional, está publicada ahí. También está publicada la de otros, de hecho es esta la primera que está aquí, desde la portada. Entonces, hay muchas evidencias cuando hablamos de esta importancia coyuntural que tienen los abogados en su ejercicio práctico en Tabasco, es porque tenemos los documentos que nos permiten sostener tesis, que nos permiten construir explicaciones sobre esto. Y puedo decir que los municipios apoyaron a los estudiantes para que pudieran inscribirse primero en la preparatoria y luego en notariado y en jurisprudencia. Y también tenemos las listas de quienes apoyaron de Macuspana, de Teapa, de Jalapa, de Cunduacán, etc. Y también sabemos que se hicieron compromisos con los abogados que ya existen en Tabasco para que fueran como especies de tutores de los estudiantes de Derecho y que no solo los apoyaran moralmente, sino que también fueran los encargados de administrar la beca que recibían del Instituto Juárez. Y también quiero decir algo que tradicionalmente no digo. Suele decirse que durante el porfiriato solo estudiaban las clases pudientes. El Instituto Juárez puede demostrar que los municipios hacían exámenes públicos abiertos para seleccionar a los estudiantes que iban a hacer becados. Eso era lo que le quería preguntar, si estudiar en el Instituto Juárez era un privilegio, ¿no? Sí, era un privilegio, pero era un privilegio que se ganaban muchos estudiantes de clase baja, porque a los municipios no les convenía que un estudiante que tuviera cierta presencia político-económica en su familia y que fuera seleccionado y después viniera a dejarlos mal, a hacer el ridículo y a no estudiar. Y entonces seleccionaban los estudiantes. Tenemos las actas de exámenes, de estos exámenes y selecciones de Macuspana, de Teapa, de Frontera, etc. Entonces, y los planes de estudio se van a ir adecuando de acuerdo a las políticas nacionales y las exigencias nacionales del estudio del derecho. Por eso durante todo el porfiriato va a haber como 6 reformas a los planes de estudio. Muy bien. Vamos Muchas gracias. Con el doctor. Sí, maestro. Gracias, maestro Valencia. Y doctor Eusebio, regresando con usted, a lo largo de su trayectoria en la Escuela de Derecho seguramente ha sido testigo de importantes cambios y momentos. ¿Alguna experiencia o anécdota que recuerde de manera especial y que nos permita conocer cómo se vivía la vida académica en aquellos años? Bueno, era un ambiente de amistad entre todos, ¿no? Pero quería yo hacer una ligera referencia a lo que dijo el maestro. Sí, adelante, maestro. Antes de que ya en el Instituto Juárez hubieron estudiantes destacados, que inclusive tuvieron que salir de aquí, de Tabasco, durante el garridismo, porque el garridismo ordenó cerrar el Instituto Juárez. Y entonces nada más lo utilizaban como casa de albergue para maestros que venían a dar en las escuelas primarias, porque la educación superior en Tabasco se suspendió.
Entonces hubieron estudiantes destacados que también salieron de aquí, como Rodolfo Brito Pucher, que fue rector de la UNAM, tabasqueño, que fue rector de la UNAM. Y bueno, no es publicidad, un pariente, Ricardo Benigno Castro Palavicini, que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. O sea, ellos eran tabasqueños, salieron de aquí y en México destacaron, ¿no? En el Distrito Federal. Entonces, como punto de referencia, ¿no?, quiero decir que muchos tabasqueños se tuvieron que ir cuando se cerró el Instituto Juárez por órdenes de Garrido, que nada más se concretó a impulsar la educación primaria y que vulneraba los domicilios de las personas alegando que eran fanáticos y que su educación era racionalista, cuando en realidad estaba violando la Constitución de 1917, porque ahí se establecía la libertad religiosa, la libertad de conciencia, ¿no? Luego entonces fue una dictadura extrema, ¿no? Y 3 veces se religió como gobernador de Tabasco, perjudicando con esto la educación superior de muchos que tuvieron que salir de Tabasco, irse a Jalapa, Veracruz, que es la ciudad del maestro, y al Distrito Federal para poder continuar con sus estudios. Y continuar incluso viviendo allá, porque era difícil regresar ya a Tabasco. Ahora, el ambiente académico. Del ambiente académico, recuerdo, le decía al maestro Antonio Campos Ramírez, al licenciado Sergio Álvarez Morales, buenos amigos que después de ser maestros en la escuela se los encontraba una fuente de trabajo, como era el Tribunal Superior de Justicia. Maestros como el licenciado Delio Colomé Ramírez, que fue precisamente en ese tiempo cuando entré a la escuela de Derecho, ¿no? Él era director, el maestro Aníbal Vélez Somarriba era secretario académico de la escuela, y tuve la oportunidad de que me brindaran la entrada, porque para mí era una prolongación de mi vida estudiantil, porque yo estudié en la preparatoria, les decía, de la universidad, que después se volvió colegio de bachilleres, para ejercer un control mayor sobre la educación en Tabasco. Y entonces, en ese tiempo, como estudiante, conocimos la forma como se organizó, cómo devino a ser el CDU, ¿verdad? Claro. Cómo se originó. Claro. Antes se llamaba, por ejemplo, Federación Estudiantil Universitaria de Tabasco. Sí, sí. En la época del licenciado Mario Trujillo García. De acuerdo. Y al regresar nos sigue contando esta historia con los alumnos. Correcto. Gracias, doctor, gracias. Vamos a un corte. Esto es Comunidad Maxi. Regresamos a Comunidad Daxi. Hasta el momento hemos realizado un interesante recorrido por los orígenes y la evolución de lo que antes era el Instituto Juárez y hoy conocemos como la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Hemos conocido el papel que desempeñó esta escuela de Derecho en la formación de generaciones de profesionales y estudiantes destacados con los que hemos estado platicando con el doctor Eusebio y el maestro Valencia. Doctor Eusebio, antes del corte nos fuimos con usted y quisiera yo otra vez retomar la pregunta que le hicimos antes de irnos. Después de sus propias vivencias como estudiante y posteriormente como docente, ¿cómo recuerda la manera en que se transmitía la tradición de la escuela de Derecho entre las generaciones? ¿Y qué aspectos de aquella formación considera que marcaron particularmente a quienes pasaron por estas aulas?
Bueno, les comentaba que el viernes social era una tradición en la Escuela de Derecho, que los viernes todos nos íbamos a la calle, ¿no? Y al cine. Y era una costumbre que el estudiantado, ya estando en el cine, se formaba en colas y decía viernes social, viernes popular. Y no querían dejar entrar, por ejemplo, en el cine tropical y todos empujaban y se metían de romplón al cine los estudiantes. Era algo así. Algo particular me recuerda a la licenciada Guadalupe Cano de Ocampo, que me dio clases de Derecho Penal en la escuela, que los viernes los instituyó como viernes culturales. Correcto. Entonces nos ponía a desarrollar temas de cultura, para que no nos fuéramos, y sí nos gustó la idea, y gracias a eso, a esa iniciativa, nos mantuvimos fieles a esa costumbre de desarrollar temas culturales y participar en la disertación de diferentes temas, poesías, etcétera, ¿no? Gracias. Entonces, sí, fue muy bueno eso. Gracias, doctor Eusebio, por la Gracias. respuesta. Maestro, continuando con la parte histórica, hablaba, bueno, nos comentaba usted un poco acerca de la revolución y su posperiodo, ¿no? ¿Cómo funcionó la Escuela de Derecho en el Instituto Juárez? Y también si podemos platicar un poco acerca de que la Escuela de Derecho se cerró oficialmente en 1919 y cuando reabrió, ¿cómo contribuyó a la transformación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco? Bueno, para el Instituto Juárez la revolución sí significó una transición, porque los revolucionarios se alimentaron de posiciones críticas de algunos abogados, de algunos notarios, de algunos estudiantes del Instituto Juárez. Es decir, los antirreeleccionistas tabasqueños tienen su seno en el Instituto Juárez. Y los antirrevolucionarios van a ser aquellos que tuvieron una hegemonía, es decir, maestros administrativos y algunos políticos durante todo el porfiriano. Y entonces el Instituto Juárez va a ser una caja de resonancia. Y eso va a generar que en 1914 las fuerzas federales huertistas lo ocupen, lo saqueen. Va a generar que empiecen a disputarse estos dos grupos, los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, el Instituto Juárez. Y esa transición, de alguna manera, también va a estar determinada por los distintos gobiernos revolucionarios que van a ocupar el Ejecutivo en Tabasco, en este caso los de la Chontalpa, los de la Brigada Sumacinta, o ya formalmente con Mújica en el poder, con Joaquín Ruiz en el poder, luego con Garrido, etc. Entonces, en esa dinámica, el gobierno revolucionario que nace con la Constitución tabasqueña en 1919 tiene muy claro que quiere realizar una transformación social en Tabasco, quiere aplicar los preceptos de la Constitución Federal de 1917 y para eso tiene que obstruir la acción política de los contrarrevolucionarios. Y eso va a generar que identifiquen a algún grupo de abogados y de notarios como los operadores de las oligarquías tabasqueñas. Y eso genera que cierren de derecho la carrera de jurisprudencia, porque en los hechos no la cerraron. Es decir, hubo estudiantes que se siguieron escribiendo, yo tengo aquí una lista por lo menos de 20 titulados, se siguieron respetando los planes de estudio. He platicado con algunos abogados y me dicen, bueno, ¿en qué términos fueron legales o no esos estudios? Y fueron estos abogados los que participaron en la única transformación efectiva, propositiva y más democrática que ha tenido Tabasco, que es el garridismo. En el sentido de que el garridismo cambió la vieja estructura porfiriana oligárquica, que tenía sectores
como bien dijo José Domingo Ramírez Garrido en un estudio que hizo sobre la esclavitud, que tenía el peonaje casi en la esclavitud, la cambió y la transformó. Y la transformó, como bien decía el maestro, con la educación racionalista, con el cooperativismo, con una política anticlerical, pero como parte de lo que era la política nacional anticlerical. Claro. En el contexto de la guerra cristera, que hoy está cumpliendo 100 años de haberse realizado. Y entonces, en ese contexto se va a formar como estudiante Alday, Antonio Campos Ramírez, Antonio Suárez Hernández, Miguel Paredes Campos, ¿quién más se va a formar? Todo un grupo, una generación de tasqueños, que después algunos de ellos van a salir becados, tenemos los oficios de beca, por el propio Garrido como Madrazo Becerra, a estudiar jurisprudencia a la Ciudad de México. Y en ese contexto, el Instituto Juárez va a ofrecer solo estudios de secundaria en un primer momento, a partir de 1931, también de preparatoria, y al terminar el garridismo, el maestro de la Cruz Michel hace una propuesta para que el instituto se transforme en universidad. E incluso propone el diseño de crear una ciudad universitaria, y eso va sembrando la semilla para que la institución, primero con Francisco J. Santamaría en el 46 y concretamente en el 47, reabra los estudios de jurisprudencia con toda una generación de abogados en las que está el maestro de la Cerda, el maestro Alday, el maestro Mario Borón Peralta, ya dije Antonio Campos Ramírez, etcétera, etcétera. Y ellos van a poder volver a restablecer la escuela de jurisprudencia. Y así va a continuar durante 11 años hasta que se transforme el instituto en universidad. Y se va a reivindicar, digamos, la vieja escuela de Derecho ante la sociedad en un contexto de modernización de Tabasco, de cambios que va a vivir Tabasco. Se crea Nuevo Pemex, se establece la comunicación vía terrestre a través de la carretera del Circuito del Golfo, hay inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo en Tabasco, etc. Se realizan las obras hidráulicas y en ese contexto la carrera de Derecho va a servir como ejemplo para que se piense cómo abrir otras carreras, cómo abrir medicina, cómo abrir ingeniería, etc. O sea, hasta ese momento, hasta esa transformación hacia la universidad, es que se consideran otras carreras, ¿no? Sí, y tenemos en los archivos, el licenciado Narváez Osorio nos invitó desde el 2003 a rescatar cuestiones que tienen que ver con la Escuela de Derecho, y tenemos cronologías, datos, tenemos todos los planes de estudio, tenemos todos los maestros que año por año dieron clases tanto en notariado como en jurisprudencia, desde 1879 hasta 1958. Tenemos las listas de estudiantes, sabemos cuánto ganaban a la semana, cuánto ganaban por hora clase, etcétera, ¿no? Cómo se organizaban en academias. Desde 1906 existió la primera academia de Derecho. Y existen los primeros manuales. Cuando el maestro dice, me tocó presentar examen para ingresar, lo hace Alday de la Cerda y yo de un grupo de abogados. Y lo presentan ante el Consejo Universitario y unos dicen, oye, van a reprobar muchos, es un examen muy duro. Y dice el maestro Alday, no, el que quiere ingresar tiene que saber y tener estos conocimientos. Claro. Gracias. Gracias, maestro Valencia. Doctor Eusebio, ¿algo que quiera comentar a lo que platicamos? Bueno, con relación al examen que dice el maestro, pues viví esa situación, ¿no? Me tocó presentar el examen y tengo el certificado junto con otros compañeros en donde tuve la fortuna de quedar en primer lugar en el primer examen de admisión que aplicó la Escuela de Derecho. ¿Y tienes el certificado? Firmado por el maestro. Lo habías traído para mostrarlo. Pues lo tengo en mi celular, pero no lo puedo. Firmado por el maestro Mario Brown Peralta. El segundo lugar precisamente fue la licenciada. Mario Brown era director. Era director, pero un paréntesis. A Mario Brown Peralta, cuando tuvo un final trágico fuera de la escuela como litigante. Cuando él acusaban a un cliente de aviciato,
él le promovió un amparo y lo había ganado, pero se dirigía hacia su despacho y en ese instante la persona que resultaba afectada lo atacó y lo balaceó. Wow. Entonces murió a balazo el maestro que fue director de la Escuela de Derecho. De acuerdo. Sí. Maestro Eusebio, regresando del corte, vamos a continuar con esta historia, por favor. Y Sí. nosotros continuamos con este bello recuento del Instituto Juárez hacia la Escuela de Derecho y posteriormente a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ya volvemos, esto es Comunidad Daxi. Gracias por continuar con nosotros en Comunidad Daxi. En este programa especial estamos platicando sobre la historia de la Escuela de Derecho en el Instituto Juárez de Tabasco. Hemos hablado de sus antecedentes durante el siglo XIX, de la importancia de la Escuela del Notariado, la Escuela de Jurisprudencia durante el Porfiriato, así como de los cambios que experimentó la institución durante la Revolución y el periodo posrevolucionario. También hemos conocido algunos de los acontecimientos que marcaron el devenir de la Escuela de Derecho, incluyendo su cierre de 1919 y su posterior reapertura, proceso que contribuiría de manera importante a la transformación del antiguo Instituto Juárez en la Universidad Juárez de Tabasco. Y bueno, para ir cerrando este programa, doctor Eusebio, platicábamos ahorita en el corte, ¿cómo es? Ya lo vimos de la institución. Sí. Hábleme del gremio estudiantil. ¿Cómo surge el CDU? Sí, cuando me encontraba yo estudiando en la Escuela de Derecho, las preparatorias nos respaldaban, ¿no?, para manejar la política estudiantil y tratábamos de realizar actividades en beneficio del estudiantado. Precisamente quiero referirme al momento en que el grupo Flores Magón, que así se llamaba, al frente del cual estaba el licenciado, el posterior ingeniero Vicente Morales López. Él dirigía al grupo Flores Magón como una forma de hostilizar al grupo de la Federación Estudiantil Universitaria de Tabasco. Y un día se encontraban en la rectoría el grupo Flores Magón, que lo integraban, en su mayoría los llamaban por apodos, ¿no? No digo nombres, pero estaban en la zona de la cultura viendo una pelea de box de aquel tiempo, ¿no? Que peleaba el Maravilla Pinder contra Romeo Anaya. Y cuando Romeo Anaya, que le decían el Acandón, noquea a Maravilla Pinder, echan de balazos celebrando y matan al hijastro del rector Juan José Burregar Cruz, allá en la zona de la cultura. Allá estaban acantonados. Y acá los de la Federación Estudiantil Universitaria de Tabasco estábamos en la Escuela de Derecho, antes Instituto Juárez, ¿no? Estábamos también acantonados los grupos, cada quien en su lugar. Pero había la fuente de los pescadores que estaba en el paso de la universidad hacia la carretera Ruiz Cortines. Y entonces la policía, en lugar de proceder a detener a los que, donde sucedió el incidente, tiempo de don Mario Trujillo García, proceden a detener a los estudiantes que estaban en la Escuela de Derecho, que no habían sido los que no habían vivieron hecho nada. el hecho, ¿verdad? Sino que allá se habían matado de un balazo al hijo del rector en ese entonces, Juan José Burregar Cruz. Entonces, se los llevaron presos a todos.
se los llevaron presos y estando presos allá en el reclusorio, me llega un compañero que estudió conmigo, Mario García Aguilar, y me dice: los que están allá quieren hablar contigo. Bueno, tuve que ir, no sé para qué, pero yo participaba en actividades culturales, apoyaba, ¿no? Pues yo no soy bueno para los... Y llego y me hace saber los líderes estudiantiles. Claro. Walter Vera Gaspar era líder de veterinaria y líder de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria de Tabasco. Estaban privados de su libertad. Y Pedro Colorado Araiza y otros compañeros, que me hiciera yo cargo de la presidencia de la Escuela de Derecho. Entonces, toda su gente me respaldó y gané las elecciones y estuve de presidente de la escuela. Pero este grupo del Flores Magón, que el licenciado Trujillo implementó con la finalidad de terminar con la FEU, porque la FEU tenía todavía esa mística del movimiento estudiantil del 68, que todas las organizaciones estudiantiles tenían esa actitud de tener independencia del gobierno, después de la masacre del 68. Ahora, y entonces, sí, quiero hacer un comentario. En todos los movimientos estudiantiles, los estudiantes de Derecho van a estar presentes, casi regularmente en las dirigencias. Y los movimientos estudiantiles más importantes, desde el que da origen al gallo universitario en la protesta sobre el asesinato de Madero y Pino Suárez, son estudiantes de Derecho quienes se van a convertir en los ideólogos de esos movimientos estudiantiles. Pero esa es una parte, ¿no? Porque también está lo que creaban culturalmente, como bien decía el maestro. O sea, crearon el Cirio, que da la voz del estudiante, crearon la revista Juchimán, crearon programas de radio. Y entonces, ese es otro elemento del cual algún día podemos hablar, toda la producción intelectual que generaron los estudiantes, en las que están los grandes abogados de Tabasco, escribiendo desde que tienen 14, 15, 16 años, ganando concursos de oratoria. Bueno, y precisamente, maestro, el líder estudiantil de ese tiempo aquí en Tabasco, Mario Barrueta García, que me dio clase de sociología en la prepa, él fue uno de los que confrontaron al gobierno ahí en Plaza de Armas, igual que Víctor López Cruz, un gran orador universitario, que yo he llegado a ver en los concursos de oratoria ahí en el auditorio Manuel Sánchez Mármol, ¿no? Ahí se llevaban a efecto ese tipo de eventos. Y entonces, recuerdo que cuando afronté la dirección de la Sociedad Alumna de la Escuela de Derecho y al mismo tiempo de las organizaciones estudiantiles que oscilaban alrededor de la Escuela de Derecho, que como bien dice el maestro, era la que jefaturaba los movimientos estudiantiles. El gobernador Mario Trujillo García nos obligaba a estar presentes en sus audiencias, porque había mucho problema estudiantil y entonces él quería estar enterado de qué problema había con los estudiantes. Y un día le digo, estando don Darbelio Admiti Hernández, que era secretario de Seguridad Pública, me dice, ¿cuál es el problema con los estudiantes? Nada más, señor, que su secretario de Seguridad Pública detiene a 2 estudiantes del Flores Magón y como a 15 de la FEU. O sea, se está viendo la imparcialidad. Y me dice el don Manuel Piñera, el licenciado Trujillo, si hay algún Manuel Piñera Morales en mi gobierno, que lo digan. Digo, ahí está su jefe de Seguridad Pública, don Darbelio Admiti Hernández, que actúa
con imparcialidad. Claro. Y luego cuando andaba yo gestionando la salida de mis compañeros, me dice el procurador don Pablo García Ábalos, mira muchachito, me dice, ustedes creían que nunca íbamos a poder con ustedes y les demostramos que los terminamos, me dice. Claro, doctor, Eso venía a demostrar gracias. la parcialidad del gobierno hacia un grupo que impuso por la fuerza, Claro. que ahora conocemos como el Consejo Estudiantil Universitario de Así Tabasco. es. Muchísimas gracias, doctor. Antes de irnos, maestro Valencia, rápidamente, si podemos consultar estos archivos, ¿dónde lo podemos hacer y dónde lo podemos consultar a usted también? Bueno, pueden consultar este libro que ya mencionamos. También hay un libro que tiene puras tesis de abogados elaboradas durante el porfiriato, que se llama Disertaciones Jurídicas, está publicado por el Tribunal Superior de Justicia. También pueden consultar el libro el primer tomo de la historia del Instituto Juárez, que hicimos con el doctor Martín Ortiz. Tenemos este libro que es inédito sobre las biografías de los directores de la Escuela de Derecho. Wow. ¿En dónde lo podemos consultar? Este no ha sido publicado, apenas lo vamos a empezar a publicar por tomos. Y los archivos históricos, como digamos este es un de Madrazo Becerra, en el archivo histórico de nuestra universidad. Gracias. Maestro. Gracias, maestro. Y con esto damos este cierre a Comunidad DAXI. Los esperamos en nuestro próximo programa, donde continuaremos compartiendo historias, conocimientos y protagonistas. Agradecemos al maestro Valencia y al doctor Eusebio, Gracias, maestra Violeta también. Gracias, y maestra Karen. gracias a ustedes que están con nosotros. Nos vemos todos los lunes en punto de las 17 horas. Esto es Comunidad DAXI. Nos vemos hasta la próxima.